Buenas, buenas, profe. ¿Cómo va? Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Vio el partido de la Champions? No, ¿cómo salió el cheque? Sé Ganó que el había PSG 1-0. perdido aquí en Real, el Barcelona. No, el Arsenal, ¿ves? Jugaba El Arsenal. Arsenal, Ujú. París, Saint-Germain. Lo ganó el París ¿Y 1-0. Barcelona con quién juega? ¿Con el Real? Inter, No. no, Con Inter. Inter, Ah, sí, ¿y el mañana. Real? ¿Quedó afuera? El Real quedó fuera, sí, sí, la fecha pasada. Qué tristeza. No, Así que, joder. por eso. Así que, y bueno, ahora vamos al Inter entonces, che. Sí, a full con el Inter. Fue con el Inter. Sí, sí. Recién me entero que tengo que hacer las dos conferencias por separado, de la de 37 y la de 28 por separado. No sabía. Así que la semana que viene voy a hacer por separado. Y bueno, recién me entero, ¿eh? Hola, Débora. Igual la pueden ver las dos secciones, así que en el grupo se los comparto igual. Esperamos 5 minutitos y no empezamos ya. Ya algunos estuvieron entregando el trabajito práctico el 3, que ya están haciendo en grupo, no hay demasiadas sorpresas. Y estuvieron participando en el foro. Después de hacer los dos trabajos prácticos, el 1 y el 2, ya está encaminado. Ya están respetando la bibliografía hasta ahora, no quiero quemar los que corregí, vienen bien. Profe, una consulta. El Sí. trabajo número 3, nosotras con mi compañía todavía no lo hicimos, pero no lo tenemos que presentar como un ensayo. No, no, ese no. Perfecto. No se olvide poner la bibliografía, eso sí, bajo normas APA. Y entreguen las dos, pues si no queda una sin entregar. ¿Está claro? Eso sí. ¿Le llegó el mensaje a lo que aprobó en el parcial? ¿De que lo felicitaba por aprobar el primer parcial? Sí, sí, llegó un mensaje Perfecto. diciendo que habíamos aprobado más de 69, algo así decía el Sí, mensaje. efectivamente. No quería ver si funcionaba, por eso. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Me deberían de haber llegado dos mails por, por las dos materias que tenía, o uno solo. No, uno por cada materia. Ah, Mandé. bien, bien, bien. Excelente. Uno Gracias. por habilitación general y la otra por lenguajes digitales. Bien, bien.
Están entrando, ahí entró una compañera. Excelente. Emiliano, ya te desbloqueé. Ya puedes usar el micrófono. Bien, ¿cómo le resultó el parcial? ¿Le resultó difícil? ¿Cómo le resultó? ¿Tuvieron sorpresa, algún tipo de sorpresas? Creo que todos los temas los estuvimos trabajando. No estuvo tan complicado. Había que leer mucho, eso sí. No sé si si consideran lo mismo. Que había que leer algunas cosas muy específicas, creo. Y que busqué en Sí, las eso sí, clases. era largo. ¿Cómo? Sí. Y en las clases de consulta busqué enfocarlos a esos conceptos, a esas cositas puntuales. El tema de escuelas, todo lo que estuvieron tomando. A mí lo que me pasó que sí, que había estudiado un montón, pero, digamos, fue el primer parcial que hice de todos los que tenía porque era en la que más segura estaba, ¿no? Y en la que más había estudiado. Y me pasó que al ser el primer parcial, no sé si a muchos le habrá pasado, como que me ponía nerviosa por el tiempo. Entonces No, me di tranquila, cuenta sí. que me apuré. Me fue bien, me saqué un 74, pero creo que me hubiera Perfecto. podido ir mejor si lo hubiera hecho más tranquila. No, eso es bueno. Eso es bueno, perfecto. Empezamos a compartir. A ver a quién puedo nombrar como ayudante. Lourdes te promueve un moderador, por si hay algún compañero que entra. Ah, no, pero igual sí, fue un moderador. Ok, profe, perfecto. Porque cuando comparto después ya no los veo. Entonces para que les habilites el micrófono. Bien, los consejos que venimos conversando con el resto de los módulos, el 1 y el 2, y ahora que tienen la experiencia preparcial. Lo que sugiero siempre es leer punto por punto y la letra chica. Cosa que muchas veces uno no le da importancia, ahí aparecen preguntas. Creo que ha pasado en el primer parcial. No sé si estamos de acuerdo. Lo que decía la compañera, la experiencia con todas las compañeras. El resto, ¿tuvieron sorpresas con lo que estuvimos conversando en los primeros 2 encuentros? Los que rindieron el primer parcial y aprobaron. ¿Se está escuchando? Profe, se escucha. Ah, bien. El resto no saben, no contestan. ¿Qué pasó? De mi parte no tuve sorpresa. Justo lo que estudié me tocó, así que estuve bien. Bien. Vamos a comenzar entonces con el curso. Y empezar a ver el video. Me dicen si creo que se va a escuchar el audio. ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
En el proceso de desarrollo organizacional, se establecen estructuras fundamentales que guían la coordinación y división del trabajo. La organización funcional, por producto, territorial y orientada al cliente son algunas de las alternativas. Otras empresas prefieren la organización matricial mejor. Sin embargo, estas estructuras deben ajustarse a los cambios constantes del entorno. Estrategias, objetivos y nuevas circunstancias demandan una adaptación continua. La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación son aspectos fundamentales para construir una organización efectiva y ágil en un mundo empresarial dinámico. Bien, acá no descubrimos nada nuevo. Sigue remarcando cosas que se vienen viendo en el módulo 1 y en el módulo 2. Bien, para identificar el tipo de estructura de una empresa, ¿cuál conviene? El tipo de departamentalización, así que un poquito lo que va a hablar esta parte del módulo. Un poco hizo introducción los otros módulos de los diferentes tipos de empresas y lo que tenemos. Habló de diferentes cosas. Entonces, acá dice la importancia del video de tener un diseño de una estructura organizacional, identificando el talento que se necesita en la empresa para de forma que haya suficientes recursos humanos para lograr las metas establecidas. Creo que habló mucho de visión, misión, de planificación, se habló mucho. Así que creo que no hay ningún tipo de sorpresas con esta partecita. Y vamos a ver lo que nos dice. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Estructuras Organizacionales. El capítulo de hoy analizaremos la importancia de la estructura organizacional en el ámbito laboral. Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables. El diseño de una estructura organizacional ayuda a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La creación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. La comunicación. El flujo de éxito de una organización. La estructura de la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén integradas en la estructura. El reporte de relaciones. Los informes de las relaciones deben ser claras para que todos los miembros de la organización comprendan cuáles son sus responsabilidades y sepan a quién deben rendir cuentas. Estas relaciones claras hacen que sea más fácil para los gerentes inferiores. Cada uno de los empleados se benefician sabiendo a quién pueden acudir en busca de orientación o ayuda. El crecimiento y expansión. Las empresas que crecen rápidamente son las que hacen el mejor uso de sus recursos, incluyendo la gestión del talento. Una estructura organizacional garantiza que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La estructura puede sugerir puntos débiles o deficiencias en el equipo directivo de la compañía actual. La estructura de la organización debe evolucionar con ella. Terminación de las tareas. Una estructura organizacional bien diseñada facilita la realización de los proyectos. Los gerentes de proyecto pueden identificar mejor los recursos humanos disponibles para ellos si el alcance de la responsabilidad de cada departamento y las capacidades de cada miembro del equipo son claras. El ajuste a las necesidades de la compañía. Las compañías en diferentes industrias requieren y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. Una compañía de software suele tener un gran equipo de desarrollo. La estructuración de las relaciones de subordinación dentro del equipo de desarrollo para la creatividad y la productividad del sistema, y los plazos se cumplen, es vital para el éxito de este tipo de empresa. Lo que puede salir mal.
Las organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen porque no hay suficientes recursos humanos en todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la responsabilidad final del proyecto. Si las personas no están seguras de a quién reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más gerentes por encima de ellos. Aquí termina el cuarto episodio de las estructuras organizacionales. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Así que acá hay unos conceptos que conviene tener en claro, que un poco está repitiendo lo que se viene viendo en otros módulos. El tema de la comunicación, la estructura, cuando terminan las tareas, ténganlo en cuenta porque alguna preguntita puede aparecer seguramente. Así que, y acá es un pequeño resumen. Se ha estudiado que una organización implica para los autores un proceso de planeación fundamental para determinar la estructura acorde a su misión o objetivo. Se habla mucho de misión, objetivo, metas, de lo que es planeamiento estratégico, por la visión del alcance de las organizaciones en el tiempo. Esto significa adoptar estructuras con la perspectiva a largo plazo en las que puedan explicitar las relaciones lógicas entre la división de trabajo, los departamentos, la jerarquía, la coordinación. Y como ya hemos planteado, la empresa puede afrontar en el transcurso del tiempo variaciones requeridas por avance tecnológico, que hablamos mucho, el desenvolvimiento a nivel global y todo lo que sea necesario. La estructura organizacional, según el amiguito Fermat, el año 1996, estos dos autores, en un marco que preparan a los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de la organización. Y sí, dividen y coordinan. Y además gestionan, me parece. A su vez nos dicen como las estrategias, las circunstancias del entorno organizacional son diferentes para cada empresa. Cada empresa tiene su cultura y esto hablamos un poquitito en las otras clases. La cultura organizacional está muy de moda. Diferentes autores coinciden tres tipos de estructuras que son estructuras, que esto también se había hablado, por funciones, a nivel funcional, parece dar mejores resultados de una situación desde la ejecución estable de la tarea o trabajos rutinarios. Por producto, divide los productos en proyectos o programas. Esto también está muy relacionado con departamentalización. Puede ser un organigrama por producto. Organización territorial por área geográfica. Es simple, así que no tenemos ningún tipo de sorpresa. Orientada al cliente. Acá de acuerdo al tipo de cliente. Muchos dicen cliente mayorista, cliente minorista, de acuerdo al tipo de cliente. Orientada al cliente. La matricial, que es la más conocida, con la ventaja de aprovechar los aspectos positivos de estas estructuras funcionales y por producto evitar debilidades. Estas organizaciones usan un sistema múltiple de mando que incluye mecanismos de apoyo, un patrón de cultura y comportamiento organizacional. Y estructuras múltiples, que son las nuevas que están tan de moda. Pueden combinar otro tipo de estructuras y tratar de adaptar las partes de sus organizaciones a las distintas condiciones. Así que hasta acá alguna sorpresa, creo que estamos sin sorpresas por acá, ¿o no? Bien. Lo que sugiere que hace dividir la carga de trabajo en tareas que puedan ejecutarse de forma lógica y cómoda por personas. Eso se denomina, ¿qué cosa? División de trabajo. Así que este concepto, tenganlo en cuenta, pues seguramente aparece. La departamentalización, combinar las tareas y agrupar a los empleados en forma lógica y eficiente, es la departamentalización. La jerarquía, identificar de quién depende quién depende y de quién en la organización, se refiere a la jerarquía. Y establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente para vigilar la eficacia de la integración. Esto es la coordinación, que había hablado antes en algún apunte de lo que es la coordinación.
Establecer mecanismos para integrar actividades de los departamentos en un todo congruente. Entonces eso lo llama coordinación. Aparece el famoso Hampton, se refiere a las aportaciones de la estructura y ventajas potenciales y plantean dividir el trabajo en responsabilidades departamentales básicas que pueden construir una buena administración en varias formas. Entonces, de acuerdo a lo que dice Hampton, a esta aportación en la estructura, dice, ayuda a definir la responsabilidad de autoridad, al especificar que un grupo hace determinado trabajo y la cadena de mando en los distintos niveles, facilita la comunicación y el control, al agrupar a los empleados que tienen obligaciones afines al trabajo, puede aumentar la probabilidad de que se tomen decisiones en el sitio donde se encuentra la información y la competencia, permite dar diferente importancia a las tareas y asignarles un rango también diferente al situarlas en diversos niveles de jerarquía. Y puede poner de relieve algunas de las actividades especiales. Así que ahí no tenemos muchos conceptos nuevos, sino que está reafirmando cosas que ya se vieron. La parte jerárquica y la parte, como dice T. Hampton, el dividir el trabajo en responsabilidades departamentales. Una serie de organizaciones grandes y pequeñas han optado por estructuras más tradicionales, más planas, ya que he encontrado, bueno, el surgimiento de las corporaciones virtuales ha evolucionado las estructuras tradicionales, pues no tienen organigrama, no cuentan con oficina central y no tienen jerarquía ni integración vertical. Y eso es cierto. Y surgieron muchas en pandemia de ese tipo de estructuras, las virtuales. Torres Hernández nos recuerda de varios principios del fallo que están directamente relacionados, tales como la división de trabajo, sí, el padre de administración, la autoridad, la unidad de mando, la convergencia de esfuerzos, la estabilidad de personal, la remuneración adecuada según la capacidad de cada trabajador. El concepto de departamentalización nos indica la agrupación de departamentos, aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica. Las complejas relaciones formales son seguidas mediante un organigrama. Eso no hay nada descubierto, no descubrimos nada nuevo. Como se puede suponer, hay varias variedades de trabajo y departamentos de las organizaciones. El grado de centralización o descentralización dependerá de la situación y deberá aprovechar la máxima habilidad de capacidades. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir los gerentes cuando se crea una organización nueva? Bien, ¿cuáles son los pasos? A ver, cuando se crea ¿cuáles mandamos? Un gerente. Las últimas 4. Coordinación, estamos de acuerdo, departamentalización, inversión no, y es descarte, por descarte, ¿o no? ¿Te va a interesar un gerente de inversión? ¿Es por descarte, o no? Completamente de acuerdo. La que queda afuera, ¿cuál es? ¿Qué le interesa a un gerente? ¿Es responsabilidad de un gerente en inversión? Pregunta. No. La inversión la toman los dueños, los accionistas, lo que sea. Así que jerarquía, división de trabajo, jerarquización y coordinación. ¿Preguntas hasta acá? ¿Descubrieron algo nuevo con esto? ¿Se descubrió algo nuevo? Creo que está claro, ¿no? La estructura organizacional. Y vamos a ver lo que habla de estructura organizacional. El video explica la estructura organizacional, entendiendo que esta puede dividir en divisiones, departamentos, según su especialización, y vamos a ver lo que pasa. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa
Y cuando hablamos de orden, nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles, definir puntualmente las actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan de las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos, cuando se establece de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección. Bien, de acá conviene verlo todo el video y identificar cada estructura organizacional, así que
Seguramente de acá hay preguntas. Será diferente. La matricial trabaja por proyectos, así que es normal, es conocida también la matricial, como la presenta. Se arma el proyecto en todas las áreas relacionadas, cuando termina el proyecto, chau. Por eso dice que es temporal. Y acá dice, vuelvo a reafirmar lo que decían estos personajes, Freeman y Hilbert, la división de trabajo se refiere a la especialización de trabajo o de funciones. Lo aplican tomando como ejemplo la producción de una película que requiere el talento de cierta persona tras las escenas, la cual realizan muchas de las tareas necesarias para controlar el proyecto. También se puede tomar el ejemplo de la construcción de un edificio en el cual se requieren trabajadores con diferentes especialidades. Y por otro lado explican que la especialización laboral tiene algunas desventajas, puesto que en algunos casos puede generar aburrimiento al tomarse repetitivas las tareas. Es para debatir. Por ejemplo, aunque un alto grado de especialización laboral en la línea de ensamble puede conducir al aburrimiento. Es poco probable que esto ocurra en el caso de la especialización en un proyecto de un edificio en el que los carpinteros, electricistas, plomeros no solo desempeñan una serie de tareas de su especialidad, sino que pueden ver y enorgullecerse de un producto terminado conforme va surgiendo. Eso es cierto. Así que creo que acá no hay mucho para debatir. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos hasta acá? Profe. Bien, acá empieza con la parte del cambio del entorno, la complejidad, tamaño y las relaciones de poder. ¿Qué dice entonces? Cada vez con mayor intensidad son los cambios en el escenario global. Así que no hay mucho para debatir. Las necesidades actuales son muy diferentes y vamos a ver. Los hechos indican que a medida que las condiciones se han vuelto más complejas y cambiantes, los gerentes han respondido adoptando una nueva forma de estructura. Y acá también Hernández, cada organización es única, y ya lo conversamos el porqué de la cultura, y cada situación debe estar analizada por separado. De ahí los alineamientos para apoyar el diseño de la estructura organizacional debe contemplar situaciones de contingencia y proponer acciones administrativas adecuadas a las situaciones específicas. Nos dice también este autor que en razón del cambio a las nuevas necesidades surgen nuevas teorías o enfoques. ¿Cuáles son las teorías? La nueva teoría del cambio, la teoría del conocimiento, la teoría de la virtualización, la de la economía global y la teoría del comercio electrónico. Y estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué dice? Y acá no tenemos video. Es que por lo anterior, Marshall, estos personajes de la fundación de Peter Drucker se refiere a la estructura reconfigurable como compañera de la estrategia cambiante. Las funciones sirven de referencia para las capacidades de la empresa y evaluar posibles socios a medida que los equipos y las pequeñas unidades empresariales se hacen cargo de las decisiones. El papel de las funciones es construir capacidades a largo plazo, lo cual requiere tiempo y fondos para la capacitación y generar nuevas relaciones. Siguiendo con autoridades, el poder y las relaciones. La autoridad, la influencia y el poder, según Hampton, son conceptos básicos para entender cómo los gerentes perciben, dirigen y coordinan las actividades de los individuos y los departamentos. Se puede ver de dos maneras, desde el derecho de dirigir las actividades de otro y desde la aceptación y decisiones tomadas por los empleados para cumplir las instrucciones por los gerentes. Acá no tenemos ningún tipo de sorpresa. La cadena de mando consiste en el plan que especifica de quién depende de la organización, así que no tenemos muchas dudas. Eso queda establecido en el organigrama. Al mismo tiempo determina la jerarquía en la cadena de mando, no es más el patrón de los diversos niveles de estructura. Bien. En el clima, en la cima está el gerente, es de mayor rango. Estaba un poquito explicando cómo está compuesto un organigrama. Y en los rangos más bajos se ubican los otros niveles descendientes. Así que no tenemos. Esto lo plantean estos personajes. Así que esto no tenemos grandes descubrimientos.
Por otra parte, al analizar las actividades para mejorar la efectividad organizacional, se forman equipos mediante el diagnóstico de los obstáculos. Se desarrolla un sentimiento de unión entre los miembros, pueden ser equipos o grupos de trabajo, un equipo formado por el gerente y sus empleados, o un grupo para resolver. Esto es normal. Hampton plantea que cada nivel de la estructura, desde el más bajo hasta el más alto, es responsable de un superior, lo cual hace que la cadena de mando opere para jugar el desempeño de todos conforme a las expectativas de un superior. Por su parte, Torres Hernández se refiere a que la división de trabajo, del poder y la responsabilidad de la comunicación no son producto del azar, sino que son planteadas para conseguir fines propuestos. No descubrimos nada nuevo. Creo que está claro hasta acá, ¿o no? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué nos dice? El proceso de control consta una serie de pasos para garantizar que el desempeño real se ajuste a lo esperado o bien a los planes modificados. ¿Cuáles son los pasos del proceso de control? Establecer la norma de desempeño, medir el desempeño, estamos de acuerdo, todo control es medible, proporcionar retroalimentación de los resultados para ir a hacer un balance, comparar los resultados con las normas y tomar medidas correctivas. Y acá está otra nueva retroalimentación, tomar las medidas correctivas. Así que acá tenemos los 5 pasos. Todos los procesos administrativos se interrelacionan con el control. Los gerentes han tratado de dividir las tareas y responsabilidad de la administración para cumplir con ellas, sin sentirse muy abrumados según lo plantea Hampton. La producción y el control de inventario son actividades que determinan qué bienes y servicios, en qué cantidades y cuándo producir. Y eso es cierto, con el control de inventario. Si los materiales y la capacidad son adecuados para comenzar la actividad de producción, el cual puede traer el concepto de justo a tiempo. Sí, just in time. Para reducir los costos de transporte y almacenamiento. Eso es lo que busca el just in time, producirlo justo a tiempo. Y el objetivo es esto. Y aparte no tener depósitos. Ocupar espacio físico sin ninguna necesidad. Mantener mercadería parada sin ninguna necesidad. Lo cual sucede también cuando se utilizan los robots para las operaciones rutinarias y son fácilmente controlables. Las investigaciones recientes indican que las generalizaciones sobre el tramo de control han de tener en cuenta los pormenores de la tecnología y la misión de las organizaciones y entender que es un principio muy importante. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. El tema de la tecnología es lógicamente y la misión de la empresa. Los pasos de la retroalimentación y la realización de medidas correctivas incluyen otro proceso administrativo como la comunicación y la toma de decisiones, y eso es cierto. Los gerentes enfrentan 3 dilemas cuando desean diseñar el sistema de control, qué medir, cómo medir y cuándo medir, y es cierto. En que puede variar según el tipo de compañía y podrán medirse todos los eventos, puede darse situaciones de inspección o auditoría, donde cada elemento puede ser certificado. En cualquier caso, las mediciones pueden ocurrir en 3 momentos, antes, durante o después del desempeño. Si vamos a los factores que afectan. ¿Qué factores? Dice que están influenciadas, Hernández dice, están influenciadas por la cultura organizacional. Miren si no hablamos de cultura organizacional. ¿Descubrimos algo nuevo? Que se inicia desde la fundación de la misma, de tal suerte que los conocimientos, las ideas y los valores, las experiencias y las costumbres de sus fundadores constituyen el basamento cultural. También influye el entorno de la organización, los factores políticos legales, como las barreras comerciales, los factores socioculturales, de gran influencia en las organizaciones multinacionales o globalizadas. Así que fíjense la importancia de esa cultura organizacional y todos los factores externos que pueden influir. Entendiendo la organización debe desarrollarse y para eso se ha trazado, se encuentran lógicamente las regulaciones gubernamentales y las ambientales, factores externos también, que inciden en las diferentes maneras en la velocidad de desenvolvimiento de la organización. Los autores estudiosos del cambio plantean que muchas de esas actividades para cambiar fracasan porque la gente no puede o no está dispuesta a alterar actitudes o conductas establecidas tiempo atrás. Así que tiene un costo de fracaso. Los cambios que se pueden hacer en las organizaciones se logran
modificando su estructura, como he mencionado, incluyendo la tecnología, el personal o combinando todos los aspectos. Entonces, nos encontramos con diferentes aspectos que no permiten avanzar, al menos con la velocidad pensada, por las condiciones políticos, legales, económicas, tecnológicas y socioculturales, que afectan los planes, tanto los planes como actividades, el diseño de la organización y otras actitudes que pueden ser oportunidades para conjuntamente avanzar. Casos el cual de los empleados pueden resultar favorecidos porque pueden desarrollar su creatividad e innovación, desarrollar habilidades, como por ejemplo el uso de nuevas tecnologías, lo que permitirá pasar de un trabajo al otro. Sin duda, el proceso de cambio es costoso y complejo. Puede generar descentralización, modificación, incluso reubicación, pero es indudable que el desarrollo organizacional permitiría trasladar a la organización entera a un nivel superior. Esta forma de planificar es responsabilidad de los ejecutivos de alto nivel, puesto que con frecuencia son aquellos honestos los que tienen las perspectivas e información necesaria para plantear la organización global. Cuando se trata de organizaciones grandes, este proceso puede rebasar la capacidad de pocos ejecutivos con capacidad de adopción y requiere un staff de planeamiento, como soporte de planeación, que esté atento al ambiente organizacional, los cambios económicos, tecnológicos, de mercadotecnia que pueden afectar la firma. El análisis y síntesis de esta innovación ayuda a los planificadores a recomendar estrategias y objetivos. A su vez, el staff de planeación contribuye a coordinar la planeación de los niveles bajos para integrar a los objetivos corporativos. Y acá tiene algo fuerte con este staff. Se efectúa la concentración planificadora en los niveles más altos, las unidades estratégicas, como los conglomerados formados por grupos de negocios administrativos en forma semiautónoma, y muestran planeación estratégica por cada unidad. Y eso es cierto. Bien, vamos al planeamiento estratégico. Va a seguir avanzando con estrategia, planeamiento estratégico, táctico, operativo. Sí. Disculpe, capaz que es una pregunta media tonta, pero el staff de planeación, digamos, está en el sector de los gerentes, no en los sectores más bajos. Sí, pero te ayuda, te dice que te ayuda a organizar los gerentes, a la parte más baja, sí, pero está en la parte de gerencia, el staff. Porque teóricamente, siempre por lo general los staff son externos, son outsourcing, contratados. Salvo que en la empresa te quede un staff propio, pero la mayoría son externos. Entonces te ayudan a un poco a la parte organizativa. Depende mucho del tipo de empresa, cómo trabaja la parte de staff. Hay muchas que te contratan un ascensor y ahí te trabaja. Sí, pero está en relación con el gerente. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo decidir qué conviene a la organización el tipo de planes, ¿no? Planeamiento. Los planes estratégicos. Y a ver qué nos dice. Hemos trabajado de las 4 fases principales del proceso administrativo, las relacionadas con la organización, la dirección y el control. Nos ocuparemos ahora de la parte de planificación. Entonces, habló antes de objetivos, metas, estrategias. Se acaba de volver a repetir un poquitito lo mismo, pero un poquito más amplio. Entonces dice, para encontrarnos con el tema recordaremos la estrategia y planeación, son conceptos independientes, por eso estudiaremos las estrategias a desarrollar mediante diferentes tipos de planes. El plan estratégico, el plan táctico y el plan operativo. Son diferentes tipos de estrategias. Aclara un poquito el concepto de estrategias. Un tema que amerita el tratamiento especial de las unidades estratégicas de negocio, las cuales tienen autoridad para tomar sus propias decisiones estratégicas conforme a las directrices específicas siempre y cuando cumpla con objetivos corporativos. Se van a analizar 3 aspectos relacionados y bien, vamos al proceso administrativo y vamos a lo que pasa. Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión vamos a continuar el tema del proceso administrativo
y estaremos hablando acerca de la función administrativa planeación. Veremos algunos de sus apartes, su concepto, veremos sus principios, veremos sus características que hay de acuerdo a esta función. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. La planeación es importante en el proceso administrativo, ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo, sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, siento que toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes, y que lo que busca es optimizar la actuación para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice del proceso administrativo implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar no solamente el futuro, sino el presente de la empresa, y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como, por ejemplo, qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Es cuando tenemos el inicio. ¿Cuál es el negocio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica 4 cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, ese logro que quiere alcanzar la organización, una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión, la selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que tenemos es el principio. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido. Cualquier error en la planeación afecta a las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia
en cualquier. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrlas. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograrla. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia, de acuerdo con este principio de planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios son decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea, es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etc. Bien. Forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo junto con la organización. ¿Y por qué? Porque como habíamos hablado en alguna ocasión, necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esa gráfica, la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para lograr los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel ¿qué tipo de planeación tenemos? La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado. Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea en la parte social, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa
es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado. Es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o un área. El tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento de recursos por separado. Es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, a nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. La amplitud es microorientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso y son diseños de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser, tenemos los que son los de propósito, que apuntan a la función o a la tarea básica. El alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etcétera. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas que tienen que ver con actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas, que orientan el pensamiento de la organización. Y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Planeación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco, de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas, el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a si considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados esperados expresados en términos numéricos, es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación
para ver si será rentable la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, bueno, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, más no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes, es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el proceso administrativo, planeación. Espero que les haya gustado, que haya sido claro para ustedes. Por favor, no olvides compartir el video y suscribirte. Nos vemos muy pronto. Bye. Bien, se darán cuenta que este video tiene mucha importancia. Y de acá preguntas van a aparecer. Es largo, pero da un panorama de todo el proceso y sobre todo hablando de planeación. ¿Está claro este video? En detalle cómo trabaja, con todos los diferentes tipos, con todo. Sugiero verlo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a lo concreto. ¿Qué dice? Acá nos encontramos qué cosa. Planes estratégicos que definen las metas, generan la organización, los operativos que contienen detalle para poner en práctica o aplicar planes estratégicos en las actividades diarias y la planificación maestra. De acuerdo a Hampton, comprende tanto la planificación agregada que la planificación base agregada a lo largo del alcance acerca de la cantidad de tiempo de producción, como la planeación de la producción maestra de la producción. Se convierten en plan agregado en unidades específicas. Bien, siguiendo el proceso de desarrollar una estrategia, un proceso de planeación estratégica que involucra a la organización entera y se considera la responsabilidad de los ejecutivos de alto nivel, la deben realizar los gerentes porque ellos tienen información necesaria, que acá vuelve a reafirmar lo mismo. Para planear de forma global, aunque varíe la duración apropiada de los planes según las circunstancias de cada organización. Después dice, sin embargo, vale recordar, cuando se trata de organizaciones grandes, se encarga de planificar los ejecutivos con capacidad de dirección y que se requiere un estado de planeación. Vuelve a reafirmar lo mismo. Los estados de planeación. Como soporte, conocedor del ambiente organizacional, de los cambios económicos, tecnológicos, de los mercados y otros aspectos, como los requerimientos de tecnología. Cada vez se utiliza más tecnología robótica, la misma aplicación de la inteligencia artificial que puedan influir y favorecer el cumplimiento de objetivos de la organización. Torres Hernández, uno de los principales, como uno de sus planteamientos respecto a la planeación, considera que planificar es tomar decisiones anticipadas y que es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica una toma de decisiones, un sistema de decisiones. Estas definiciones ténganlas en cuenta porque seguramente las aparece. Cuando se viene un plan de acción, este debe tener en cuenta tanto la necesaria organización como la de personal y se desarrollan etapas para que ambos trabajen en armonía para cumplir la consecución de los objetivos. En consecuencia, la planeación
requiere partir de un diagnóstico de la situación, podrá desarrollar una planificación estratégica a largo plazo, cuyo proceso tiene varias etapas a largo plazo. Definición de objetivos, definir estrategia de cómo alcanzar los objetivos, definir programas para ejecutar estrategias definidas, definir actividades y las tareas para la ejecución del plan, evaluación, control y retroalimentación. Son los 5 pasos que está hablando acá. La realización de un diagnóstico requiere nutrirse de la información, estamos de acuerdo, hay que hacer un diagnóstico donde se usan las entrevistas y el análisis de los informes, que va a permitir avanzar con las etapas de proceso. La planificación estratégica, a su vez, es tal vez la mayor aplicación basada en la organización en horizonte temporal de varios años. Tanto el plan táctico como el estratégico son indispensables para la empresa, porque permite conocer el estado real de situación y tomar las decisiones adecuadas. Y por otra parte, la planificación, la operativa, involucra los objetivos definidos en la planificación estratégica y táctica, de forma que los administradores de proyectos ejecutan sus decisiones. Por eso la operativa. Por otra parte, la tecnología permite impulsar a las empresas globales hacia la relocalización de la producción en su país o región de origen o a la descentralización de la producción. Manufactura distribuida, acercando la fabricación a los centros de consumo. Esto es habitual, que un poquito se expanden. Surgen nuevas oportunidades para las pymes, como pequeñas infraestructuras dispersas en el espacio urbano, pueden producir de forma inteligente y formar parte de redes de manufactura desconectadas, según lo plantea Paula Garnero. Y agrega que la computación en la nube, la internet y la IoT o Big Data reducen aún más los costos. Y esto con la parte de la nube. ¿Cuáles son los principales, cuáles son los planes principales del proceso administrativo? ¿Cuáles son? Del proceso administrativo. ¿Qué opinan? Los últimos 3. Proceso administrativo, plan operativo, plan estratégico, plan táctico. ¿Plan económico le interesa a la parte administrativa? Pues es de proceso. ¿Y plan de negocio? ¿Es parte del proceso? No. Son los 3, plan operativo, estratégico y táctico. Los otros están dentro de otras funciones. ¿Sí será cierto? Continuamos, ¿estamos de acuerdo? Estamos bien. Invertencia futura, bien, vamos a un poquito acá. Bien, existe la necesidad de que todos los actores de la organización de interactuar con sectores productivos fabricando productos de alta calidad. Los actores, bueno, autores y administradores que han realizado investigación al respecto, bueno, el impacto de la tecnología de la empresa, coincide en la robótica, en la inteligencia artificial, que hoy está de moda. Permite realizar muchas tareas en el campo laboral con mayor eficiencia y rapidez. Bien. Esto es analizado por los empresarios, acá no descubrimos nada nuevo. También hay diferentes autores que hablan de reinventarse al futuro, que se habló un poquitito. Esto significa que tendremos que aprender a convivir con máquinas para adaptarse al cambio. Indudablemente, en la medida que el mundo está cambiando, el ambiente de trabajo también lo es, lo hace, y el escenario para comercializar las empresas también se está transformando. E-commerce, las redes sociales, las plataformas, bueno, contribuyen y facilitan el proceso de cambio. Para Garnero, ¿qué dice? Plantea que tanto a nivel de empresa como de los gobiernos se observa una tendencia a desarrollar estrategias que promueven la evolución de la industria 4.0 y las empresas del futuro, aunque por ahora solo actúe el acceso a las nuevas tecnologías, las TIC, industria de tecnología y las comunicaciones. Eso es fundamental, el pilar de la industria 4.0, ojo. Y a otros pilares de la industria 4.0, además de lo ya mencionado como la realidad aumentada, la computación en la nube, 3D, la ciberseguridad,
el sistema de integración y muchos otros que emergen por convergencia de los pilares tecnológicos. Y juega un rol importante en esa matriz. Así que no tenemos mucho para plantear. Unidad de estrategia de negocio, la UEM, los conocidos. La unidad de estrategia de negocio como una división de operaciones de una firma que sirve para el segmento de producto o mercado o sus metas en una zona geográfica. Pueden existir varias y cada una se le confirma la autoridad para que tome sus propias decisiones estratégicas conformes a las directrices de ellas siempre y cuando cumpla con los objetivos corporativos. En estas unidades de negocio pueden organizarse varias unidades estratégicas, lo que implica que la organización de múltiples unidades estratégicas debe realizar una combinación de estrategias que pueden tener, entre otros beneficios, mejorar el desempeño de la división, de la organización. En otras palabras, se trabaja con una planeación estratégica por cada unidad. Y esto es muy normal en las empresas. Conocí muchas empresas. Las petroleras lo tienen, las unidades de estrategia de negocios. Y las que venden los neumóticos también, pero hay muchas. Las petroleras, y bueno, petroleras ya hablamos. Pero esto es normal en las empresas, las unidades de estrategia de negocio. Y cada área tiene sus funciones. En otros términos, la estrategia a nivel funcional, según Freeman, crea un marco para los gerentes que están a cargo de cada función, por ejemplo, mercadotecnia o producción, que se pongan en práctica en las unidades de negocio y de las empresas. Así, las estrategias a nivel funcional completan la jerarquía de las estrategias, los planes operativos siguen la misma estrategia funcional con una estrategia corporativa de la empresa. En la administración estratégica se ha dado tendencia a personas de diferentes organizaciones que se presenta cuando dichas personas tienen interés en común. Otro aspecto contribuye a muchas organizaciones se han convertido en estrategia corporativa, que es la administración de la calidad total, y se la vincula con la cantidad de metas estratégicas. Calidad total, ojo, que hay método de calidad total. Cabe decir que todos los esfuerzos por la calidad se deben enfocar hacia decidir cómo ligar la calidad y los planes estratégicos, y que la superación constante de la calidad, delegación de las facultades en los trabajadores se traducen en departamentos de calidad más pequeños o más grandes. Ahí estamos mejor. Tenemos el departamento de calidad y que certifican normas ISO. Entonces, análisis del medio externo, situación internacional de la organización. Ya habló un poquitito de esto, el contexto, la medida gubernamental y todo. Y acá seguramente lo habla a nivel global, no solamente local, nacional, a nivel global, internacional. Fíjense, y acá lo dice, está relacionado tanto con ese entorno local, nacional y el ámbito internacional. Acá lo amplía a nivel internacional. Antes hablaba a nivel un poquito local. Así que ahí hay que tener en cuenta esos tres aspectos, en el ámbito nacional, el local y internacional. Así que no creo que descubrimos mucho nuevo. Las organizaciones enfrentan diferentes retos, como el movimiento ambientalista, la globalización, la fuerte competencia de los mercados, las condiciones, los requisitos de acceso. Creo que, además de conocer los requisitos de ingresos, facilidades logísticas, es muy importante establecer acuerdos comerciales, que eso no es nada nuevo. Tienen los países que otorguen facilidades a la entrada de su territorio a la competencia internacional que actúan en él, salvo después cuando te ponen impuestos. Así que esto mientras no te pongan impuestos y no hacemos nombre. Entonces, fenómeno de globalización para Stoner está compuesto por tres factores interrelacionados: la proximidad, la ubicación y la actitud, lo que desde luego genera complejidad en las relaciones que enfrenta un administrador global, ámbito del cual deben adaptarse para ser competitivos. ¿Qué dice? Aún las empresas globalizadas deben seguir tendencias para, si fuese necesario, ajustar sus estrategias y objetivos corporativos. Igualmente, las políticas deben contribuir a que todas las organizaciones puedan beneficiarse. Las posibilidades que ofrecen los mercados internacionales. Al trabajar el concepto de programas funcionales de acción, nos remitimos bien a la idea de estructura funcional. En la división de trabajo se agrupa por principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la organización.
como puede ser ventas, marketing, recursos humanos, etc. Considera que un sistema de operaciones que se divide en subsistemas o subgrupos así. Puedo plantear el tema de la estructura funcional. Entonces, ¿qué te dice? Las tácticas, producción y operaciones, fabricación y transformación. Las técnicas. La financiera, búsqueda de capitales, de seguridad empresarial y organizacional, las comerciales, compras, ventas, cambios, incluido el marketing, las contables, inventario, balance, costos, precios y la estadística, administrativas, previsión, organización, dirección, coordinación y control. Cada grupo funcional dentro de la organización está integrado de forma vertical, organizado verticalmente, así que eso no descubrimos nada nuevo. Pero es parte de un programa o plan agregado del plan estratégico. Los responsables de llevar a cabo esta estrategia, habitualmente los gerentes, realizan la función de las características de la estructura de la organización, tamaño y autonomía, acomodando los horizontes temporales en función de los diferentes planes funcionales que se plantean en la organización. Por ejemplo, el plan de producción convierte en unidades específicas, caso en automotriz, que va a producir diferentes modelos de submarcas de autos de una empresa que produce variedad de electrodomésticos. Y esto sí, esto se da en muchas empresas. El tema que... Y ahí, bueno, cuando termine de grabar les digo de qué empresa. Háganme acordar de esto. Que esto sea, hay una empresa que se dedica a hacer electrodomésticos y se dedica a hacer la chapa para las automotrices. Después digo el nombre. No quiero dar nombre porque estamos grabando. Pero después les digo esto, que es cierto. Una vez identificadas las unidades finales, es posible calcular la necesidad de material y la capacidad con una visión relativamente alta. En el corto plazo pueden generarse planes para una sola vez, programas especiales y proyectos con cada uno de los respectivos. Bien. La relación entre estrategia y estructura. Ya nos quedan dos partecitas solamente. En la medida que el futuro es incierto y la incertidumbre mayor éxito de las organizaciones, bueno. La estrategia dice, siempre indicará en la estructura de la organización y la definición de su organigrama. La estructura debe guardar coherencia con la estrategia o más correctamente con el plan estratégico a desarrollar sus metas. Así que acá vuelve a reafirmar la importancia de la estrategia para poder alcanzar las metas. Así que no descubrimos nada nuevo. Así se definirán diferentes unidades de estrategia de negocio, la diversificación de productos, servicios y la expansión geográfica y su capacidad de producción. Puede suceder que en la medida que el tamaño de la entidad va en aumento, es probable que se necesite departamentalizar. Y sí, crece, recuerda la departamentalización, a los efectos de distribuir responsabilidad de manera efectiva. En cualquier momento en que se encuentra la organización, se hace necesario contar con el personal que reúne el perfil apropiado. Cabe mencionar que el diseño estructural de una organización está muy vinculado a las distintas posturas de las escuelas de administración y a las diferentes visiones que mantuvieron sus precursores. Bien. El siguiente video. ¿Cuál es el video? Vamos a ver el video. Strategia es una compañía de consultoría enfocada en planeamiento estratégico. Hoy tengo el placer de presentarles el 7º video sobre planeamiento estratégico. Este en concreto trata sobre la formulación. Lo más importante en el momento de formular estrategia es ser capaz de diferenciar a la compañía del resto. Y hay 4 elementos que deben capitalizar esto. El primero tiene que ver con la definición del segmento al que se dirige la organización. El segundo con el posicionamiento de la compañía, que incluye lo que la diferencia del resto, que es lo más importante de la formulación estratégica. A continuación se definen los objetivos de la organización y finalmente se formula la estrategia, o sea, y de lograr los objetivos. El punto de partida de toda definición estratégica es el cliente. Hay que definir claramente a quién se dirige la compañía. Este es un paso fundamental para entender el mercado, su tamaño, cómo se compone, lo que necesita, quién lo atiende y por qué se toma una u otra decisión de compra. Segmentar entonces permite precisamente esto, pero sobre todo facilita que la organización se especialice en quien verdaderamente
En cuanto al posicionamiento, durante el proceso de formulación estratégica hay que definir cómo se quiere ser percibido. Pero sobre todo es importante que el público objetivo entienda de qué manera la empresa se diferencia del resto. Y es precisamente ese elemento del posicionamiento el que debe interiorizar toda la organización y trabajar en desarrollarlo si no se tiene y en capitalizarlo si ya hay algo que claramente diferencia a la empresa del resto. Los objetivos dan foco y dirección a la organización. Y el foco es fundamental porque orienta a la empresa en lo que verdaderamente es importante, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Las estrategias indican qué va a hacer la empresa para diferenciarse y para lograr los objetivos. Para definirlas se debe tener claro lo que se quiere lograr, a quién se dirige la compañía y sobre todo diferenciar del resto. Debe haber por lo menos una estrategia que construya la ventaja competitiva sostenible en el tiempo que permitirá a la compañía diferenciarse. Esto, si no existe algo que ya diferencia a la empresa del resto. En ese caso, debe construirse una estrategia que lo capitalice. En definitiva, la definición de la formulación estratégica tiene 4 partes: la segmentación, el posicionamiento, el establecimiento de los objetivos y en cuanto a la definición de las estrategias, lo más importante es que éstas señalen de qué manera la compañía se diferencia del resto. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Cuenta su empresa con objetivos bien definidos que orientan a la organización y señalan lo que desea lograr? ¿Se tiene claro a quién se dirige la empresa? ¿Ha definido qué hacer para diferenciarse del resto y para lograr los objetivos? Los invito a pensar sobre esto. Si han disfrutado de este video y lo desean, pueden hacer like e incluir comentarios sobre planeamiento estratégico. Bien, vuelve a reafirmar la importancia de la estrategia para cumplir los objetivos. Así que descubrimos algo nuevo acá. Creo que está todo completo, ¿no? Y acá empieza a hablar, que habló en el video grandote, sobre certeza, riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. Acá desde el punto de vista de toma de decisiones, siempre está en el presente. Tenemos certeza, tenemos riesgo y tenemos incertidumbre. Así que no vamos a descubrir nada nuevo. Entonces vamos a ver lo que dice. Los diferentes problemas que enfocan las organizaciones diferentes los tipos de decisiones. Así encontramos decisiones programadas, decisiones no programadas, cuando se trata de decisiones más importantes, con soluciones específicas, abordan problemas menos frecuentes o excepcionales. Las programadas siempre están programadas, así que no hay... por ejemplo, acá dice devolución de mercancías, pero una decisión programada, toda la que hacemos todos los días, en forma cotidiana, son programadas. Como las decisiones se entrañan hechos futuros, los gerentes también deben aprender a analizar la incertidumbre y los riesgos y las incertidumbres relacionados con los cursos alternativos de acción. Así que no descubrimos nada nuevo. Al tomar decisiones, los gerentes pueden ponderar alternativas, es fundamental ponderar esas alternativas que a veces implican hechos futuros difíciles de pronosticar y encuentran un continuo que va de la certidumbre a la que conocemos nuestro objetivo y contamos con la experiencia exacta del riesgo. Y la incertidumbre, no es nada nuevo, muy poco pronosticable o poder determinar con precisión hechos futuros a lo que o los resultados de una alternativa. Los riesgos siempre presentan, dice, siempre que es imposible pronosticar el resultado de una alternativa, aunque se cuente con suficiente información en la probabilidad de que conducirá al estado deseado. Siempre el riesgo va a estar presente. Eso no podemos descubrir nada. En condiciones de incertidumbre se plantean, sabe muy poco de las alternativas, no hay nada que puede descubrir y que pueden hacer de dos fuentes. Una, de condiciones externas, bueno, aparecer de condiciones externas que están fuera del control de los gerentes, total o parcialmente, el clima, y la otra que no tenga acceso a la información clave. Presentan un modelo racional para la toma de decisiones, modelo racional de la toma de decisiones que habla de 4 etapas. Esto sí, seguramente va.
que este modelo racional de toma de decisiones es muy conocido. Investigar la situación incluye 3 aspectos: definir el problema, diagnosticar las causas, identificar los objetivos de precisión, desarrollar alternativas poniendo en juego la creatividad, el modo de generar una lluvia de ideas, un torbellino de ideas, un brainstorming, en forma individual, en grupo, de manera espontánea. Y evaluar las alternativas y elegir cuál es, y hacerse las preguntas. ¿Es viable esta alternativa? Si es viable, continuamos. Si no es viable, la descartamos. ¿Representa la alternativa? Sí o no también. Si no representa, volvemos. Si representa, continuamos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Y luego, en base a esto, implantar la decisión y monitorearla. Por eso aparece el control. Bien, sin embargo, la racionalidad puede ser limitada. Los gerentes pueden tomar, bueno, es acá, esto, bla, bla. Definición de contenido del módulo y no tiene más nada. Y descargamos el contenido. No es difícil. Vuelve un poquito para que vuelvo ahora para acá. A ver qué dicen por acá en el chat público. Ah, bueno, están saludando, ahora veo. No es difícil el módulo. Tiene su vueltita, pero vean los fundamentales, los 2 videos que son grandotes, los 3 videos, pero los videos, el grandote que habla de todos los tipos de planeamiento, de ahí van a haber preguntas seguramente. Creo que está muy claro el programa. Y habla un poquito de controles, sigue hablando de estrategias, sigue hablando un poquito de el último, el modelo racional de toma de decisiones. Creo que está muy claro. A ver qué me dicen por acá. ¿Dejé de compartir? No, o estoy compartiendo. No, dejé de compartir, ¿no? Sí. Ya dejaste de compartir, profe. Bien, para que voy a compartir de nuevo y vamos a ver lo que tienen que hacer. Que lo tienen claro acá. Que no van, no son. Vamos a las tareas. Actividad 3, el foro 3, que ya empezaron a contestar. Bien. Así que dice, como estamos desarrollando desde los foros anteriores, la organización atraviesa incertidumbre y pueden encontrar nuevos modelos de negocio que aseguren su sustentabilidad. En esta línea analicen los cambios y transformaciones. Bueno, se analizan. Esta transformación en las empresas requiere tanto de tecnología, liderazgo, personas y gestión del cambio para reinventarse. Lo invitamos a debatir. ¿Qué tipo de estructura organizacional será la más conveniente para las empresas en un futuro cercano? Copien las preguntitas como lo vienen haciendo y respondan las preguntitas en el foro. Creo que da para mucho para hablar este debate. Tienen diferentes tipos de estructura y bueno, ¿cuál considera? Y fundamenten por qué. Y lo que dice trabajo práctico, que ya empezaron a entregar, ya algunos, no se olviden que están en grupo de 2 personas. ¿Qué dice? Elabora un escrito destinado a un breve análisis, porque acá ya no pide ensayo, del tipo de planeamiento en relación con los tipos de organización que aplican las empresas conjuntamente con el horizonte temporal. Lo que no puede faltar en su producción: situación externa, situación interna, visión estratégica, estrategia de transformación, estrategia competitiva y la parte de medición de performance. Estos elementos tienen que estar presentes en el análisis. ¿Está claro? Y ahí dice cómo tiene que ser: tamaño en Word, Roma respetando normas APA, así que tiene que tener bibliografía. Así que esto se lo voy a copiar en el grupo para que no haya ningún tipo de duda. Profe, perdón, ¿me podría orientar más o menos cómo comenzar? Es como que no, me siento perdida, como que no sé por dónde. Lo leí todo, tomé nota de los videos, todos, pero es como que no sé bien por qué, cómo encararlo esto. Bien, podés tomar alguna sugerencia, una empresa como modelo. O podés tomar Argentina como modelo, mejor imposible. Situación externa, situación interna, visión estratégica,
Estrategia de transformación, competitiva y medición de performance. Y definir las 5 variables, ¿cómo la tenés? ¿Y cuál? Gracias. Y haces un análisis. ¿Qué tipo de planeamiento está utilizando Argentina? Si hay planeamiento. Bueno, fíjate, si tú algún tipo de planeamiento para responder a esas variables. Porque estas son variables, situación externa, no estamos hablando, y podés ampliar a nivel local y a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Hay estrategia de transformación? ¿Hay estrategia competitiva? Pregunta, ¿eh? ¿Hay medición de Profe, performance? Sí. ¿puedo Sí. tomar una empresa, qué sé yo, Pepsi, Coca-Cola? Sí, tranquilamente. ¿Por qué no? Ok. ¿Hay que te lo pruebo? Si hay que hacer un análisis. Entonces, Ok. tranquilamente lo puedes tomar. Entonces, si hacen un análisis, están estas variables, ¿se puede decir algo? Creo que por ahí, aerolíneas, YPF, bueno, vieron ahora que el jueves baja la nafta, 4%. Entonces, ¿qué influye para que baje un 4%? La situación externa. Eso hace que la nafta baje un 4% por el precio de combustible a nivel internacional. Entonces, mire si tienen para analizar. ¿Está claro lo que preguntó la compañera? Perdón, Está... profe, Sí, profe. entonces hacemos así, digamos, como que podemos tomar una empresa, el país, este país, otro país, y de ahí empezamos como a desarrollar, por así decirlo. Sí. Uh-huh. Perfecto, gracias. Está claro, para facilitar el trabajo, para que sean, ¿viste? Para que tengan letra, ¿está claro? Y fundamento con algún autor, con la bibliografía de la norma ZAPA, estamos. ¿Y cantidad de hojas, profe? No sé si dice. Bueno, no hagan 10 hojas, 20 hojas, pues no tiene sentido. 2 carillas. No, el trabajo dice 2 carillas. Sí, no más de 2 carillas. Está claro. No más de 2 carillas. Entonces, creo que es uno de los más accesibles de los que están haciendo. Me parece, me da la sensación, no sé si están de acuerdo. Que no es tan complejo, creo que los otros eran más complejos, lo que hicieron el 1 y el 2. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario, es como que los otros me resultaron fáciles y este me trabé como que bueno, no sé lo que por pasa es dónde. que hay que pensar sí. Claro. No, lo que pasa es que hay que pensar. Hay que pensar. El otro, bueno, estaba todo servido en bandeja. No, en eso comparto, pero hay que pensar un poquito, Débora. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hasta ahora lo que recibí está bien encarado, no están mal encarado. Así que vienen bien, no hay mucho para debatir. ¿Está claro, gente? ¿Está claro que estuvimos viendo lo que estaban conectados? Sí, profe. Sí. Bien, la que nombré como confitriona, Lourdes, ¿se sigue estando? ¿O se fue Lourdes ya? Sí, profe, acá estoy. Gracias por el trabajo que hiciste, Lourdes. Si desbloqueaste alguno, gracias por el trabajo. Bien, la semana que viene, si Dios quiere, nos vemos de nuevo. Y lo voy a hacer por sección, 37 y 38 por separado, que no lo sabía. ¿Dejamos de grabar? Sí. Tengo grabación.